Hola queridos, espero tengan un lindo año 2021, lo que va corrido ya, que el Señor esté cuidándoles y que puedan estar ustedes también disfrutando de lo que significa saber que hay un Dios ahí cercano que nos llama, que quiere tener una relación con nosotros. Al partir este año, mi intención es poder seguir dejándoles una enseñanza cada semana, pero vamos a ver hasta cuándo el Señor lo permite, es mi deseo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Quiero dejarles en esta semana una enseñanza bien sencilla. Muchas personas conversando me dicen, ¿usted se hizo evangélico? O no, es que yo tengo malas experiencias o buenas con los evangélicos. Pero sabe, la palabra evangélico no está en la escritura. En la escritura dice que a los discípulos, en un lugar que se llamaba Antioquía, se les llamó cristianos. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es usted? Yo tendría que decirle, yo soy cristiano, porque a los discípulos del Señor Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez en esa ciudad que llamaba Antioquía. Eso está en el libro de los Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26, por si ustedes quieren mirarlo, porque ahí dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí en adelante, todos los creyentes, todos los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, se llaman cristianos, no se llaman evangélicos, no se llaman católicos, no tienen otros nombres o apellidos que los hombres hemos generado para poder diferenciarnos. Para Dios existen los cristianos, que son los que tienen a Cristo como Señor en su corazón, y el resto de las personas del mundo. Y esto no se trata de ser uno excluyente, es que la Escritura así lo declara. El Señor Jesucristo en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, cuando está partiendo su misión aquí en este mundo, dice en el versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿por qué es importante creer en el Evangelio? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Él dijo que debíamos arrepentirnos. Usted me dirá, pero ¿de qué me tengo que arrepentir yo? A lo mejor será tu caso, me dirán. Y claro, yo sí que tengo muchos pecados de los cuales arrepentirme, pero si tú te examinas delante de Dios, vas a darte cuenta que en muchas formas no has alcanzado o no has querido o sencillamente has desechado las enseñanzas de Dios y has querido vivir a tu manera. De eso debemos arrepentirnos, debemos darnos cuenta que eso que, que, que es vivir lejos de Dios se llama pecado, no considerarle, no tener en cuenta lo que Él es. Y de ese pecado, querido amigo, hay que arrepentirse. Y de eso trata el Evangelio en su primera eh, indicación para nosotros. Debemos arrepentirnos de nuestro mal, debemos darnos cuenta que nuestro pecado nos ha alejado de Dios. Ahora, el Evangelio, su significado, si uno examina las palabras, significa buenas noticias y tener que arrepentirse porque soy un pecador no tiene mucho de buenas noticias. Parte con un diagnóstico que lo hace Dios, que dice, yo miro a los hombres y no hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y las buenas noticias son que el Señor Jesucristo vino a poder entregarnos a nosotros, pecadores, una posibilidad en Él de ser limpiados de esa condición de pecado y de poder ser reconciliados con Dios. El Dios que estaba enfadado conmigo porque yo pequé, el mismo Dios proveyó, envió a su Hijo, quien vino a tomar mi lugar en una cruz y fue allí donde Dios castigó el pecado que me correspondía a mí en su Hijo. De esta manera, Dios puede manifestarse a mí, puede poner en mi cuenta la justicia del Señor Jesucristo. El Evangelio declara el pecado del hombre severo, feo delante de Dios. No hay nada que hacer, no hay cómo ordenarlo, no hay cómo maquillarlo. El pecado es algo feo del cual yo tengo que arrepentirme. Pero Dios también, junto con mostrarme mi mal, me muestra la cura, el remedio, y es el Señor Jesucristo, y es el Evangelio de salvación. Lo que permite que personas como tú y como yo podamos tener un lugar en los cielos, en la familia de Dios. Eso es el Evangelio que debes creer, que el Señor Jesucristo murió por ti en una cruz, que el Señor Jesucristo recibió el castigo que te correspondía a ti, que el Señor Jesucristo fue sepultado
y que al tercer día resucitó entre los muertos para dar prueba a todos de que Dios había quedado satisfecho con la ofrenda que hizo su Hijo. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es una verdad que tú tienes que creer para que sea una verdad para ti. Es una verdad que yo tuve que creer para que yo pueda ser salvado y perdonado de todos mis pecados. No hice yo nada más que aceptarla y que darme cuenta que es lo que Dios había hecho, que había enviado a su Hijo a pagar mis pecados en una cruz. Eso es lo que tienes que creer, no para ser evangélico, para ser cristiano, para tener a Cristo en tu corazón, para ser reconocido por Dios cuando algún día estés en su presencia, para que seas recibido a casa como un hijo que sencillamente está yendo a la casa del Padre, para que tengas eso ya, ahora, no el día que tengas que partir o que tengas que dejar este mundo. Es una realidad que puede ser tuya ahora. Hazlo, conviértete en cristiano, cree en el Señor Jesucristo para salvación y tu vida va a cambiar porque Dios mismo va a venir a morar a tu corazón. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, un abrazo de mi parte. Si tienen alguna duda, si quieren preguntarme algo, por favor, háganlo. Ya les dejé el otro día mis datos de contacto, pero si en algo puedo servirles, lo haré con todo gusto. Un abrazo nuevamente.